Muchas gracias, Severiano, muchas gracias a quienes han organizado este evento que de verdad ha superado todas las expectativas, está superando. Y voy a intentar contarle algunas cosas si la taquicardia lo permite, porque son demasiado buenos amigos. El título de 5 miradas es a propósito, significa que no es un resumen, es imposible hacer un resumen de la matemática aplicada, para mí, y bueno, pero creo que para cualquiera, ¿no? Entonces, vamos a intentar hablar de algunas aplicaciones de los sistemas dinámicos no autónomos. Los sistemas autónomos son lo que todos estudiamos en la carrera. Después hago un pequeño ejemplo, 2 ejemplos de problemas complejos o complicados. Después algo sobre el computador infinito, que se llama así. Después algo de biomatemáticas, es obligatorio hablar de biomatemáticas, porque todos hemos oído los problemas que hay de bioinformática, biocomputación, ¿no? Si ustedes quieren ser famosos, pongan bio a su actividad delante y ya está hecho. Biopuntos en la esfera, ¿no? Porque viene del polen, ¿no? Bueno, aprovecho para agradecer al profesor Carlos por su exposición, ¿no? Y por fin, alguna idea de problemas inversos, que es un universo muy grande, ¿no? Vamos a ver algunas aplicaciones de los sistemas dinámicos no autónomos. Un sistema dinámico de dimensión 2 ya sabemos que viene de 2 ecuaciones diferenciales ordinarias o de una de segundo orden, ¿verdad? Que típicamente lo escribimos así. Como aparece el tiempo, no le llamaríamos autónomo. Cuando f y g, entonces, son dependientes solo de las variables espaciales, digamos x e y, se llama autónomo, ¿verdad? Entonces, el caso quizá más famoso es el de 2 poblaciones que interactúan sin preocuparnos de la distribución espacial. Y hace ya un siglo, pues Lotka y Volterra pues, nos enseñaron que estos sistemas no lineales pues, tienen cosas quizá inesperadas para la época, por ejemplo, comportamiento periódico, ¿no? Eso para nosotros es muy normal hoy. Un ejemplo tradicional de sistema dinámico no autónomo es, que viene de la teoría de circuitos, es la ecuación de Duffing, ¿no? Con un forzamiento. Es decir, a la derecha, la ecuación de segundo orden tiene un forzamiento en forma de coseno y al descomponerla pues tenemos un ejemplo tradicional de sistema no autónomo. Hay novedades cuando el sistema es no autónomo con respecto a los autónomos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tiene la ecuación anterior que tiene un comportamiento bastante inesperado. El bucle de la derecha son los primeros instantes y luego se va a la izquierda, hay algo de comportamiento caótico, pero si lo miramos esa última órbita interior, pues vemos que se queda, es como una especie de atractor, ¿verdad?, de ciclo límite, y se queda ahí. Hay muchas áreas que es necesario salir de los sistemas autónomos y ponerlos no autónomos, sobre todo pues, problemas como la fisiología, es decir, el corazón, la respiración, los ritmos circadianos, ¿no?, en el ser humano, en animales, de manera natural son no autónomos. Las poblaciones con cambios estacionales ahí faltó, pues, por ejemplo, momentos en que falta el alimento o hay algún evento dramático, ¿no?, que depende del tiempo. Sistemas con inputs aleatorios, es decir, un área muy importante. Yo diría, si miran las aplicaciones, las publicaciones, casi la mitad son sistemas no autónomos random, aleatorios, ¿no? Y después en control y servomecanismos también, naturalmente, hace falta incluir el tiempo, ¿no? Como ahora escuchamos pues, al principio de la exposición anterior, en robótica, por ejemplo. Les voy a contar una cosa, ya que hay psicólogos en la sala, que estamos haciendo en el instituto, que hicimos en el instituto, solo para que vean, no es que sea esto una maravilla, pero para que vean que las aplicaciones son más allá de las que conocemos en biología y física, ¿no? Esto lo escribimos el año pasado. Intentamos estudiar cómo interaccionan los procesos cognitivos y emocionales. Todos sabemos que si un estudiante
un alumno no ha comido bien o está alterado, no se le puede enseñar nada. Una persona que no puede escuchar, ¿no? En fin, y al revés también, ¿verdad? Los procesos cognitivos, algunos prejuicios, algunas obsesiones, pues producen emociones, actividad emocional. Vamos a llamar simplemente, ¿no? Aunque sea un poco vago, actividad cognitiva a X y actividad emocional a Y. Esto es medible, ¿no? O sea, hoy en día la ventaja que tenemos, aparte de los medios de cálculo, es que con las técnicas de imagen variadas, ¿no? Ahí les puse unas poquitas, ¿no? Sobre todo en psicología se usan los event-related potentials, también los tests tradicionales, ¿no? Y entonces permiten, más o menos, ¿no?, cuantificar esa actividad cognitiva y emocional. Este es el modelo. Ahí tienen un sistema que es polinómico, ¿verdad?, de ecuaciones polinómicas, pero el último término de las dos ecuaciones tiene un input. Hay algo que varía y que modifica, si se dan cuenta, la interacción entre Y y X, las dos variables, ¿no? Y, X y X cuadrado. Esa interacción varía con el tiempo. Se puede uno preguntar, por ejemplo, eso significa que la actividad emocional y cognitiva no siempre se relacionan igual, ¿de acuerdo? Incluso pueden ser independientes. Y todos conocemos patología donde es precisamente eso lo que ocurre, ¿no? Hicimos un teorema para ese sistema sencillo que dice que para valores de esa constante en el input, el sistema posee una órbita periódica, una sola órbita periódica. No se ve muy bien ahí, pero esta órbita que está en negro periódica es una elipse y es la única. Probar esto es un poquito pesado porque hay que comparar con otros sistemas, demostrar que no se van a salir, ¿verdad?, de una cierta zona, que hay una cierta zona que es atractiva, ¿verdad?, y que converge a esa órbita. Bueno, ahí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos, ¿no? Empezamos en cualquier lugar, prácticamente, y nos vamos a esa órbita periódica. Ahora vamos a estropear un poco el sistema. Ahora vamos a añadir a este sistema original alguna interacción, algún input especial. Vamos a llamarle a todo el sistema X grande y grande, ¿no?, lo que teníamos antes. Recuerden, el valor de P lo estamos tomando como positivo. Entonces, por ejemplo, imaginen cosas que podemos hacer. Alteramos el proceso cognitivo y el proceso emocional de esta manera, con alguna excitación transitoria, desde t igual a 80 a t igual a 90. Fíjense que el comportamiento cualitativo cambia, y ya todos han observado que en estos sistemas las órbitas sí se cruzan, a diferencia de lo que pasa en los sistemas autónomos, ¿no? Pero, si tomamos este punto de partida, ¿verdad?, estos valores iniciales, esta sería la órbita periódica, la órbita atractiva. Debido a este input hay un escape y vuelve y regresa aquí. Entonces habría que interpretar qué pasa con eso, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar desde el punto de vista psicológico? Pues fíjense lo que significa que de alguna manera la actividad, temporalmente la actividad cognitiva se va casi a cero, pero luego se recupera. Es un estado transitorio, ¿no?, una patología transitoria que se le puede dar nombre. Fíjense que si la excitación temporal dura más, de 80 a 110, se llega a un estado de actividad cognitiva nula, la X vale 0, ¿no? El punto de partida el de siempre, la órbita periódica, la elipse, ¿verdad? Pero esa actividad hace que el valor de X se anule, entonces se acabó el sistema, ¿no? Ahora, una cosa muy importante en sistemas, por ejemplo, biológicos y fisiológicos es los retardos. Todo el mundo ahora se aprovecha de la teoría bastante desarrollada de ecuaciones diferenciales con retardo, también las en derivadas parciales, ¿no? Si ponemos un retardo
tau, que sea el mismo para las dos ecuaciones, no pasa nada, pero si son distintos, aparece una órbita estable diferente. Fíjense, casi no se veía la elipse, pero esta órbita estable, atractiva también, es diferente y es única. No lo tenemos demostrado, pero parece que sí. Fíjense ahora otra cosa muy curiosa, cuando bueno, yo creo que faltó ahí poner cómo son los retardos. Bueno, pero están aquí, ¿verdad? T sub 1 y tau sub 1 y tau sub 2. Para algunos valores de esos retardos, empezando donde siempre, en este punto, recorre un cierto estado nuevo, metaestable, y después se vuelve al estado original, al estado atractivo, ¿no? Y eso, que me perdonen los psicólogos, pero algunos están de acuerdo que puede representar un estado de evolución emocional lenta, como una depresión crónica. Fíjense que significa que permanentemente la actividad cognitiva, el valor de X va a ser menor, aunque oscile, ¿no? Menor que lo normal. Y sin embargo, la actividad emocional prácticamente la misma, la altura de Y. ¿Qué les parece? Bueno. Y por fin vamos a hablar de un problema de poblaciones. Recuerden Lotka-Volterra. ¿Qué ocurre cuando hablamos de poblaciones de cualquier tipo? Puede ser, la gente que estudia poblaciones se divide en dos, los que estudian células y los que estudian lo que no son células, ¿verdad? Animales, mamíferos, pescados, etc. Si nosotros, no le he puesto en las ecuaciones, pero si nosotros, para algunos valores, ahora no estoy hablando de excitaciones para nada, ¿no? Tomamos este punto de partida, ¿verdad? Esta población X de depredadores, la ecuación de Lotka-Volterra tradicionales, se extingue, se va a cero. Y las presas, los cultivos, los vegetales, el alimento, pues sigue creciendo, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, ¿qué haríamos para defender, para proteger a esta población que se extingue? La biología tiene muchos trucos, muchas tácticas, ¿no? Por ejemplo, bueno, están aquí presentes Dolores Camalis y Dimas Martín, que son los autores de este trabajo. Ellos se preguntaban si había canibalismo en... No se preocupen, no se refiere a la época de hoy, ¿no? Hoy ocurren cosas peores, pero por ahora no caníbales. En Cueva del Toro, en Almería, ¿no? Entonces se encontraron esos huesos con marcas de dientes humanos. Yo me he quedado sorprendido porque son capaces ahora de decir quién hizo las quién hizo las marcas, si un ser humano o un animal o lo que sea. Entonces, fíjense la pregunta, si el canibalismo es agresivo o funerario. Aquí uno se puede comer a una persona porque es su enemigo, ¿no? O, por ejemplo, los alumnos aquí que tienen un profesor brillante pueden devorarlo porque quieren tomar su sabiduría. Bueno, no quiero dar ideas, ¿no? Pero quiero decir que la gente enseguida empieza a pensar mal, ¿no? Esto es por odio, agresión. No, es por amor, por afecto, cariño, admiración, ¿no? Eso sería canibalismo funerario. Perdón. Bueno, por supuesto, en el caso de la especie humana, pues como los autores dicen, es una pregunta. ¿A qué se debía? ¿Era un acto agresivo contra otro grupo? ¿O bien era una cosa más bien de culto, funerario, ¿no? Ritual? Pero la verdad, que los caníbales a veces pues tienen una buena idea y logran sobrevivir las poblaciones. Fíjense lo que pasa, esto no es muy frecuente. No es lo mismo que ocurre en los sistemas autónomos. Si tomamos el punto de partida de antes, lo que pasa es que la escala ha cambiado, ¿no? Pero el punto de partida no es cero, está a la derecha del eje, pero se llega a un punto de equilibrio y las dos poblaciones se estabilizan, tanto la del depredador como la de la presa. Yo no he visto, hay modelos de canibalismo tradicionales, no muchos, pero aquí hemos hecho uno para intentar meter la dependencia temporal, es decir, no siempre se es caníbal, ¿no? Es decir, no siempre me puedo comer a todos los profesores, cada día un profesor, no, me comeré uno porque me gusta, ¿no? Me gusta el álgebra, entonces elijo mi profesor. Bueno, perdón, mi profesora favorita de álgebra y la devoro, pero
pero eso ocurre una vez, ¿no? Entonces quiero decir que hay dependencia del tiempo, ¿no? Y eso da un comportamiento, en este caso muy sencillo, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Pero la verdad es que cualitativamente, y esto es un ejemplo, ¿no? No pretendemos números, sino pretendemos distinguir y ver cuando el comportamiento cualitativo cambia. Se extingue la población, tiene comportamiento periódico, etc. Son solo unas ideas, pero para que vean en cuántas áreas estas técnicas tradicionales, ¿no? Ya de Poincaré, de todos los que trabajaron primero con análisis no lineal, hasta dónde llegan ahora. Vamos a ver dos problemas complejos. Primero, geodinámica computacional. Yo voy a hablar de esto por una razón, porque con los alumnos de ingeniería de materiales les sometí a este trabajo. No se me comieron, pero les gustó, ¿no? Fíjense que naturalmente a los ingenieros les interesan cosas más aplicadas, pero aquí estamos estudiando volcanes. Estamos en Tenerife, como me digan que no les interesan los volcanes, apaga y vámonos, ¿no? Pero fíjense que este es un libro excelente y los programas que voy a hablar se pueden conseguir online en este libro. Lo pongo por dos razones, por el interés del tema y por el método numérico que se usa, el enfoque numérico, ¿no? Ese enfoque se llama de redes escalonadas, que significa que las cantidades que medimos, densidad, temperatura, velocidad, no las medimos todas en los mismos nodos, ¿no? Sino que tenemos nodos desplazados, staggered, ¿no? Escalonadas, y eso, cuando se analiza bien, es sorprendente porque da una estabilidad al método que es muy difícil de conseguir de otra manera, muy difícil. Y en segundo lugar vamos a hablar de modelos de cambio climático, un trabajo que hicimos con un gran computador, y ya les diré las conclusiones que sacamos. Bueno, tres cosas para seguir, digamos, el estudio de la lava, ¿no? Tenemos que estudiar la ecuación de continuidad, ¿no? En ese elemento azul, pues hay una cantidad de materia que entra y otra que sale, entonces esa es la ecuación tradicional de continuidad, ¿no? El cambio de masa, ¿verdad? Y la divergencia de Rho, que es la densidad por V. Segunda ecuación, la de conservación del momento. Si la miran despacito, esta es la segunda ley de Newton, nada más, ¿no? Pero hablado en términos de momento. Y por fin la ecuación de transporte. La lava se mueve, ¿no? Pues esa es la ecuación de transporte. Bien. Ahí tiene un ejemplo tradicional en los cursos de ecuación de transporte, la ecuación de Burgers, que es interesante porque es no lineal, ¿no? Está la incógnita U multiplicando su derivada. Bien, ¿qué problema se presenta cuando estudiamos la lava que está dentro de la Tierra? Pues sobre todo, como dicen los geólogos, que el número de Weissenberg es muy grande, puede ser muy grande y muy diferente. Es fácil pensar que la lava que está más profunda está más caliente, ¿verdad? Y luego cuando sube se enfría, se transforma en una roca. Es decir, hay un cambio de estado y manejar eso es complicado. Hay cambio de frontera, ¿no? Ahora lo vamos a ver en algún pequeño dibujo. Entonces ya digo que si el número de Weissenberg es elevado, hasta los métodos más sofisticados, que es lo primero que uno pensaría, usar elementos finitos. Hay millones de códigos maravillosos. Fallan. Entonces, este es el método de redes escalonadas. Fíjense, unas variables, vamos a decir las variables escalares, se aproximan de los puntos marcados con azul y, sin embargo, el flujo en los puntos cuadrados. También el tiempo para cada variable es diferente. El tiempo es verde para unas y es azul para otras, ¿no? n más 1, m más 1. Esa es la idea, la más sencilla. Ahora, imaginen que hay más variables o imaginen peor que estamos en dimensión 3. ¿Cómo hacemos las mallas ahí? Se complica, pero la idea es la misma. La idea es la misma. Usar nodos y usar esos puntos especiales, que también son nodos, ¿verdad? Pero para las otras variables. Fíjense cómo quedaría una ecuación de conservación de la masa. Solamente decir, bueno, pues la densidad
estaría medida en estos nodos I, el flujo en otros nodos J, la densidad en unos tiempos Ns y el flujo en unos tiempos Ms, ¿no? Esa es la idea de las mallas escalonadas. Pues esta idea sencilla es formidable en este caso. Bueno, muy rápidamente un código de estos que pueden conseguir, y si no yo se lo puedo hacer llegar. ¿Qué es lo que hace ese código? Elige el paso de tiempo para la ecuación del momento, calcula las propiedades en los marcadores, llamamos marcadores a los puntos donde no mido el momento, nodos y marcadores, recuerden, dos tipos de puntos. Las interpolamos a los nodos, resolvemos las dos ecuaciones de continuidad y momento, elegimos otro paso de temporal para el desplazamiento, o sea, transporte, interpolamos de los nodos a los marcadores, al revés, ¿verdad? Después calculamos el calentamiento adiabático y de cizalla. Esto es lo más difícil porque la ecuación constitutiva, ¿no?, de ese material de la lava es difícil y variable. Recuerden que las temperaturas son muy diferentes. Elegimos delta T, paso temporal para la ecuación del calor, la resolvemos si podemos, interpolamos de nodos a marcadores y resolvemos, bueno, calculamos cuál es el nuevo estrés elástico y ya vamos al siguiente paso. Esto es un poquito lo que hacen los programas, ¿no? Solamente para que vean la complejidad y que hay que tener cuidado porque son fenómenos a escalas muy diferentes, muy diferentes. Bueno, esto es lo que pasa. Ahí tienen al Teide. Se suele llamar plutones, por una buena razón, a esas rocas que salen del magma más caliente y llegan a la superficie o salen afuera, ¿no?, en forma de un volcán o de una roca que tiene una forma, pues, como un montículo, ¿no? Y ahí tienen diferentes tipos, ¿no?, de lo que puede pasar. Ahí tienen, por ejemplo, una colada, ¿no?, de lava. Pues todo esto es tratable con estos programas. Y la verdad que a los estudiantes no se les pedía programar, pero sí modificarlos y ver cómo no es trivial elegir el tiempo, cómo no es trivial cambiar la densidad, la temperatura, cómo no es trivial elegir el canal por el cual se mueve el magma, etcétera, ¿no? Así que les invito, si quieren. ¿Están preparados a ver el magma? Fíjense que hay una frontera libre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, los colores representan la temperatura. Fíjense que hay temperaturas, en este caso, de 400, aunque abajo son más calientes, hasta 100 grados así, ¿no? Esto tarda varios miles de años, ¿no?, en el recorrido. Y esto es otro ejemplo. Con el mismo programa ustedes pueden estudiar el origen de la Luna. ¿Cómo nació la Luna? La gente decía que la Luna es hija, hermana o esposa de la Tierra, ¿no? Hija porque ¡blup!, salió de ella, hermana porque se formó a la vez, ¿no?, y esposa porque la capturó, estaba formadita y la capturó. Pues parece que no es verdad. Más bien esta teoría de una colisión, le llaman la gran colisión, ¿no?, de un planeta más o menos como Marte que arrancó material y ese material formó finalmente, claro, cuando la Tierra estaba un poquito tiernecita todavía, ¿no? No como ahora. Y ese material formó la Luna. Casi seguramente se piensa que es eso. Fíjense, este programa se puede aplicar a este problema, que es más complicado porque se refiere a un cuerpo que es autogravitatorio. Es un planeta y hay que tener en cuenta la gravedad. No solo para estos meteoritos, asteroides que caen, sino el comportamiento de este material. Algún material de este desaparece, ¿no? Pues este programa es capaz de seguir la pista tanto al material que llega, al material que se escapa y al material que queda en la Tierra o el planeta que sea. Bueno, este es un asunto interesante. Y, por supuesto, ¿qué es un modelo climático? Es otro problema que a todos interesa, sobre todo a los matemáticos. Digamos que para nosotros son representaciones numéricas de las ecuaciones que describen el clima y sus interacciones, ¿no? Fíjense que hoy en día
las componentes son la atmósfera, se empezó por la atmósfera, pero luego dijeron, ¿y el océano qué? ¿No? Después la criosfera, todo el espacio de hielo, la biosfera y la quimiosfera, ¿no? Bueno, entonces, quizá faltaría ahí decir, si no está puesto en esas palabras, la Tierra, ¿no? El sólido de la Tierra. ¿Qué es un modelo climático? Por supuesto, no es lo mismo un modelo climático o de clima que la predicción del tiempo, ¿no? Todos estudian los mismos fenómenos, pero de manera muy diferente. El tiempo es lo que ocurre cada día en nuestra atmósfera, ¿no? Podemos prever el tiempo localmente, pues más o menos con 4, 5, 6 días, depende de qué lugar, ¿no? Con cierta seguridad, pero el clima es un promedio, algo que va a ocurrir en muchos años. Con un modelo de clima yo no puedo decir si en febrero de 2020 habrá un huracán en Florida, ¿no? Pero sí puedo decir si el ritmo de huracanes, por ejemplo, va a aumentar, o el ritmo de lluvias en lo más difícil que hay, que es el área ecuatorial y cercana al Ecuador, como por ejemplo Canarias, si el ritmo de lluvias va a cambiar o no. Bueno, ahí todo lo que influye en el clima, simplemente para que vean pues todo lo que hay que tener en cuenta, ¿no? En el continente, o sea, en el espacio sólido, las corrientes del océano, el intercambio con la atmósfera, las nubes, etc. Y, por supuesto, la biosfera, que no se tenía en cuenta, que no se refiere solo al ser humano, ¿no? Sino a todos los, por ejemplo, los bosques, cómo varía la distribución y el uso de bosques. En realidad hay que tratar flujos de energía que más o menos con el grosor de esas flechas le indica la observancia, ¿no? Hay la importancia. Hay energía que es rebotada, hay energía que no puede pasar debido a las nubes, ¿verdad? Todos sabemos que ese calor latente pues es el efecto invernadero. Hay energía que la atmósfera emite hacia arriba y hacia abajo. La verdad que es muy complicado. Entonces, ahora sí que tenemos que ir a los elementos finitos. Un modelo exige muchos elementos finitos de tamaño muy diferente para estudiar el mar. Cuando digo el mar, no digo la superficie, digo hasta el fondo, porque queremos saber qué pasa con las corrientes, qué pasa en la atmósfera y qué pasa en la superficie, ¿no? Entonces, claro, ya ven que el número de elementos, la cantidad de cálculo es bastante desbordante. Modelos hay globales y regionales. Los regionales se refieren a un sector. Nosotros trabajamos, ahora lo verán, en un sector que más o menos es el Mediterráneo, la cuenca mediterránea, ¿no? Hicimos un modelo que se aprovechaba de la potencia de cálculo de supercomputadores, se aprovechaba de una malla adaptable, no todos los elementos que son cubos son iguales en todos los lugares, y las simulaciones no son de una semana, sino de 50 a 100 años, es lo normal, eso es lo que normalmente se hace. Entonces se exige pues, una potencia de teraflops, ni siquiera un Mac podría hacer eso. Luego cobraré la propaganda. Bueno, el reto era optimizar los códigos que ya hay, tanto para la atmósfera o para el océano, porque los tiempos de computación son muy largos, y cuando usa miles de procesadores, como este fue el caso, hay que usarlos bien. Entonces, bien en dos sentidos. El reparto de tareas, ¿no? Porque si están muy bien repartidas, pero a uno le toca mucho trabajo, se frena el cálculo, y minimizar los tiempos de latencia, es decir, un procesador que no haga nada durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, quiere decir, picosegundos, ¿no? Entonces lo hicimos en el ordenador Mare Nostrum, que creo que todavía sigue siendo el mayor de Europa. Ha sido remodelado 5 veces, ¿no? Los procesadores distintos, las conexiones. Bueno, la conclusión fue la siguiente: qué bonito el modelo, converge, los errores son ridículos, los sistemas que salían no lineales se resuelven de maravilla, no usamos homotopía, pero bueno, con métodos tradicionales. ¿Pero qué concluimos del clima? Rien de rien, nada. Es decir, que si hacemos un pequeño cambio en condiciones iniciales, el modelo realmente, honestamente,
cambia demasiado. Un poco lo que hablaba, el número de condición, diríamos así, ¿verdad?, del modelo es muy alto, ¿no? Es muy complejo, hay que suponer muchas cosas. De todo eso que veíamos que influía, los que se dedican a meteorología dicen que hay que poner parámetros en los modelos. La palabra parámetro es un eufemismo que significa no sé qué hacer. Vamos a fijar, por ejemplo, la nubosidad durante las 4 estaciones del año. La palabra parámetros es para temblar, ¿no? Entonces, si uno modifica esos parámetros, que es lo que tú no controlas con el modelo, lamentablemente los resultados son bastante diferentes. No quiero decir que sea inútil y se van dando pasos, pero es complicado. Matemáticamente esto es lo que hay que hacer: conservar el momento, la energía, la masa, el agua y otros compuestos que son eventualmente que se pueden consumir, y una ecuación de estado, ¿no?, que me relaciona esencialmente temperatura, densidad y presión, ¿no? Claro, esto queda muy bien ahí, pero cuando estás en 3 dimensiones y tienes millones, a veces, literalmente millones de elementos finitos, pues hay que pensar métodos económicos, ¿no? La pregunta es si realmente, cuando uno tiene un modelo de clima como el que nosotros hicimos, que matemáticamente converge, pero son fiables, o sea, sirven de algo, o nos estamos engañando, ¿no? Con unas matemáticas muy bonitas, un computador maravilloso. Hay dificultades muy serias, por ejemplo, como antes le mencionaba, lo que pasa en los trópicos, ¿no? El niño es ellos se llaman ENSO, ¿no?, el fenómeno del niño, pero hay otros. Esas oscilaciones son qué pasa cuando los vientos, aquí en Canarias lo sabemos bien, los vientos del hemisferio norte y del hemisferio sur se juntan en el Ecuador o cerca, no siempre en el mismo lugar, ¿no? Eso es muy difícil de manejar. Y todos sabemos que eso cambia, pues, la pluviosidad, las lluvias, ¿no? Los cambios en la humedad, el ciclo del carbono no es bien conocido, el acoplamiento, que ya lo mencionamos, entre superficie, atmósfera y océano, y luego la interacción entre la troposfera, la parte de la atmósfera debajo de donde vuelan los aviones, ¿no?, que está muy movida, y la estratosfera. Y después la física de los procesos de alta resolución. Sí, por ejemplo, qué pasa con los aerosoles en la atmósfera y qué pasa con la química de la atmósfera. La atmósfera tiene mucho más que los gases que conocemos, ¿no? Hay gases en pequeña cantidad que son importantes. Entonces, como les comento ahí, que estamos trabajando con muchas escalas diferentes, escalas espaciales y escalas de tiempo. Y eso es un problema irreducible, ¿no? Es un problema, es un reto irreducible. Y por fin, como no, que es el punto polémico, ¿cuáles son los efectos debidos a la actividad del ser humano? Como dice, antropogénicos. Pues eso ya sabemos que es muy polémico, pero yo creo que las personas más serenas, que no tienen muchos intereses, están casi de acuerdo que parece que hay un efecto, ¿no? Lo que pasa es que si uno mira para atrás, también ve calentamientos globales, parece ser, ¿no? Cuando uno mira el hielo en los polos, parece que hubo cosas semejantes. Yo creo que esto les suena, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la geografía, para que vean cosas que pasan y que un modelo no puede calcular, porque ocurre en un espacio de tiempo muy pequeño, ¿no?, que se levanta ese polvo, viene, eso dura pues 1 semana, 2 semanas, ¿no? ¿Cómo prever eso? ¿Cómo anticipar eso? Y ahí tiene el problema ese de los aerosoles. ¿Cuál es la química de los aerosoles? Aerosoles son granos, no gases, granos sólidos en suspensión, ¿no? Y por supuesto, el problema computacional, ahí tenemos una resolución baja, fíjese que baja significa 480 en un modelo de clima, y una resolución estándar de 60 kilómetros de lo mismo en predicción del tiempo, ¿no? Aquí se puede usar todavía una malla menor, si usted está calculando el tiempo en un lugar limitado, ¿no?, para una semana. Pero ese es el reto computacional. Bueno, 2 palabras sobre el computador infinito, ¿no? Habría que decir muchas cosas. Cuando hablamos de matemática aplicada, decir que los gadgets, los aparatos son importantes. O sea, hay ideas que antes no se podían utilizar, de personas como Gauss, ¿no?, métodos increíbles, y que ahora, con la potencia de cálculo, sí podemos, ¿no?
Podríamos hablar del computador cuántico, que todavía es, bueno, ya saben que hay comercialmente alguno, ¿no? Ya se vende. No sé si aquí en la esquina, pero creo que Google ya vende computadores cuánticos. Pero hay otras ideas que afectan a los métodos, y es ideas, digamos, de software y de hardware, cómo tratar esas cantidades enormes. El computador infinito es una idea que básicamente se debe a un autor ruso y que quizá a alguno de ustedes les suene con algunos intentos del siglo pasado de entender las matemáticas de otra manera, ¿no? Cómo manejar, por ejemplo, los infinitesimales y cosas parecidas. El computador infinito, la idea es introducir un nuevo número. No se le llama infinito por prudencia, ¿no? Para que no se confunda con otra cosa. Se le llama grosón. Yo no sé en qué idioma está eso, pero suena como dicen los franceses, costó, ¿no? Bien, gordito, un grosón, ¿no? Pero el autor lo pone así con el 1 y que tiene propiedades, la idea es que tenga propiedades como los otros números. No un número que escribimos así con un lacito y decimos, bueno, esto el computador me va a poner N-A-N, not a number, esto no es un número. Entonces hay que meter mano, cambiar cosas, hacer trampa, ¿no? ¿A que sí? Confesemos, ¿no? Entonces la idea es eso, ¿no? El ordenador que pueda tratar el infinito como los demás números, y esto hay que insistir, no simbólicamente. Cuando usan Maple o matemática, ahí usamos cálculo simbólico, ¿verdad? No se trata de cálculo simbólico, se trata de usarlo como otro número finito. Y entonces definimos el número el conjunto de números naturales de esa manera, ¿no? 1, 2, 3, grosón menos 3, grosón menos 2, grosón menos 1, grosón. ¿Qué les parece? Entonces, estos números de aquí de la derecha, que son números con todo el derecho, ¿no? Tienen la nacionalidad n, son números naturales infinitos. Manejar eso es lo que se le ocurrió a este buen autor. Se cumplen estas propiedades. 0 por grosón igual a grosón por 0 igual a 0. Perdón, pero hay que empezar por esta cosa, ¿no? Grosón menos grosón, 0. Esto se comporta como los otros números, ¿no? Grosón sobre grosón, 1. Pues nada nuevo. Grosón elevado a la potencia 0, 1. Bien, hasta ahora vamos bien. 1 elevado a cualquier cosa, elevado a grosón, da 1. Pues muy bien. 0 elevado a grosón, 0. Entonces, bueno, pues esto se pone para el computador y ahora representamos un número con grospotencia, ¿no? Si estamos no se rían, que estoy muy serio, ¿eh? Si estamos en el sistema decimal, pues representamos los números, pero ya sabemos que 123 es potencia 2 de 10, potencia 1, tal, ¿no? Entonces, esto sería un número C expresado con grospotencias, ¿no? Primero con sumas, ¿de acuerdo? Aquí tienen la grospotencia PM, P1, P2, lo que sea, ¿no? En forma tradicional sería quitar los signos y estas serían las cifras del número. ¿De acuerdo? Bueno, los números finitos se definen porque lo que vimos antes como P0 vale 0. P0, recuerden, está aquí. La potencia del grosón vale 0. ¿De acuerdo? Los números infinitesimales, esta es la otra novedad, solo tienen grospotencias finitas o infinitas negativas. Es decir, las potencias de nuestro grosón son negativas o infinitas también. Este es grosón a una potencia infinita. Los números infinitos tienen al menos una grospotencia positiva, finita o infinita. Ahí tienen un número que tiene dos partes infinitas en rojo, una finita amarillo y dos infinitesimales con grospotencia, o sea, grosón a potencia negativa. Da igual que sea finita o infinita. Tenemos que empezar nuestro estudio de aritmética. Simplemente por mostrar cómo se suman dos números, ¿no? Pues igual, lo que pasa es que la notación es un poco fea, ¿no? El número A, representado de esa manera, y el B son así, ¿eh? Se suman las dos potencias que coincidan y ya está. Bueno,
En realidad, en la práctica, esto nos puede ayudar a estudiar, por ejemplo, situaciones donde decimos, pues esto no existe, ¿no? Por ejemplo, el límite de esta función, ¿verdad?, discreta para infinito no existe, pero podemos calcular ese valor de la función para valores infinitos. Recuerden que en números infinitos hay muchos, grosón menos 1, grosón menos 2, grosón menos lo que quieran. Y ahora, interesante, ¿el infinito es par o impar? Eso no se lo esperaba, yo tampoco me lo esperaba. El infinito es par, ¿qué les parece? Infinito menos 1 es impar. Esto es importante a la hora de manejarlo como un número finito, ¿no? Entonces, debido a eso, no pongo la demostración, que no es muy difícil, pero ese número elevado a un número par, bueno, sí, si definimos la f como antes, ¿verdad? Pues tenemos esto y tenemos esto, ¿no? Ese resultado. Se puede calcular de esa manera. Y ahora termino con esto, pero esto tiene aplicaciones prácticas. Un caso muy sencillo sería una ecuación diferencial, ¿verdad? El problema de Cauchy, que una ecuación de primer orden, valor inicial, en el punto A, ¿no? Entonces dice que si existe el desarrollo de Taylor, que no lo conocemos porque no sabemos la solución, y que en los puntos puramente finitos, ¿no?, la función y sus derivadas son puramente finitas o valen cero, entonces ese computador infinito con esas reglas permite construir la serie de Taylor hasta la orden K con valores exactos de esas derivadas, como con K pasos del método de Euler. Si hacen algún experimento del método de Euler tradicional y este método sencillo también, usando grosones, se ve que se mejora, ¿no? Estamos hablando de un problema muy trivial, problema de Cauchy, primer orden, ¿no? Pero merece la pena estudiarlo. Lo dejamos aquí. Vamos a hablar un poquito de biomatemáticas. Les voy a poner solo un ejemplo, que es el comportamiento de nanopartículas en medios no homogéneos. Todos sabemos lo que pasa con las nanopartículas, por ejemplo, en agua o en una superficie bien pulida, pero ¿qué pasa cuando están en el suelo o en tejidos vivos? Eso es muy complicado porque reaccionan y tienen muchas actividades, ¿no? Nosotros lo que estudiamos son las nanopartículas en tumores sólidos, ¿no? Precisamente en el cáncer. Ahí tienen, en otro estudio que hicimos con bacterias, estas nanopartículas alrededor de bacterias. Algunas rompen la membrana y matan a la bacteria, pero otras bacterias engordan y se hacen más fuertes y se reproducen más deprisa. Es un misterio, ¿no? Les encantan las nanopartículas. Esas nanopartículas en principio son de hierro. Recuerden que el hierro es un material que existe naturalmente en los suelos, en muchos suelos. El aluminio no. El aluminio todos sabemos que es desinfectante, ¿no? Y mata todo. Bueno, perdón, la plata quiero decir. Fíjense, aquí tienen otro caso donde se ha entrado en el tejido, en negro, que es en el pulmón, en este caso, de un mamífero, de un perro. Las nanopartículas se usan como vectores de medicamentos con la esperanza de que lleguen al tumor y en el tumor una capa que tienen de un policarbonato se deshaga y salga el medicamento. No es trivial, no es fácil. El objetivo nuestro era demostrar algo que parece que los médicos sabían y es que eso no funciona bien. Ya verán por qué. Entonces, algunas nanopartículas se usan, sobre todo de metálicas, para que lleguen al tumor. Se pone un campo magnético, la temperatura sube solamente a 41 grados y quema localmente, muy localmente, las células malignas sin hacer daño a las demás. Basta subir muy poquito, ¿no? Bien. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se estudia un tumor sólido? Ya los modelos que sean un poquito serios tienen que incluir que las células envejecen, células de diferente edad, que hay células que proliferan, que se duplican y otras no, porque el tumor no es homogéneo, depende de donde esté, que hay macromoléculas alrededor de las células, ¿no? Muchos ácidos que son el tejido elástico, el ácido hialurónico, ¿no? Matriz extratumoral. Que hay enzimas que degradan la matriz, el tumor suelta enzimas y van destruyendo la matriz que tiene alrededor,
que hay nutrientes, básicamente el oxígeno, y que como sabemos, que esto es lo malo, ¿verdad?, que un tumor envía factor angiogénico, que es una molécula, y entonces el epitelio de un capilar crece y le alimenta, ¿no? Esto es el colmo, esto es inteligentísimo, ¿verdad? Bueno, hay muchos estudios solo de angiogénesis que merece la pena conocerlo. Por fin, las nanopartículas se agregan y se disocian. Si se agregan, mal asunto, porque ya se comportarían como tamaño micro, no como tamaño nano, que es molecular, ¿no? Y la idea es que sean de tamaño pequeño. Si se agregan es mal asunto. Y después las interacciones, por supuesto, entre esas partículas y las células. Podemos estudiarlo con derivadas parciales, enfoque continuo, ¿no?, del tumor y de lo que hay alrededor, usar lo que se llama técnicas basadas en el individuo, ¿no?, individual based models, que es muy atractiva porque tú puedes seguir lo que le pasa a una célula y puedes seguir literalmente billones de células, ¿no? Esto es atractivo. O bien un método híbrido donde tú usas un sistema continuo y localmente sigues algunas células, ¿no? Nosotros en este trabajo probamos una cosa muy sencilla, que es que el método IBM, si tiende a un número infinito de partículas, equivale a derivadas parciales. Interesante, ¿no? Eso fue una idea de este profesor, Glenn Webb, que está en uno de estos centros integrados de cáncer que tienen en Estados Unidos, pero salió bien. Bueno, solamente por decir qué ecuaciones hay que resolver. Esta ecuación de transporte, donde tenemos que tener en cuenta que hay mutaciones, ¿no? Esto representa la probabilidad de una mutación, y esto representa el paso de proliferante a quiescente, ¿no? Nosotros consideramos 4 mutaciones, lo cual es puramente simbólico, porque son varios miles probablemente de mutaciones, ¿no? En fin, más o menos parecido para las células quiescentes. Lo que pasa es que estas células no tienen este término de transporte. Después, las macromoléculas, como pueden ver eso representado en azul, de la matriz extracelular, son destruidas. Delta es positiva y son destruidas por lo que echa el tumor, y también las enzimas que degradan la matriz, ¿no? Bien, estas son las ecuaciones. Y después hay que tener en cuenta el alimento, es decir, la concentración de oxígeno, que se llama C, ¿verdad?, y que depende, pues, dónde estamos, si en células quiescentes o células proliferantes. Bueno, y lo que pasa es lo siguiente. El problema es que un tumor, sobre todo, es vivo, tiene células activas en el borde, y dentro las células mueren por falta de oxígeno, por hipoxia o anoxia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todas las células mueren. Entonces aquí en medio usted no tiene vasos que lleven el medicamento, porque están hechos un desastre, están llenos de poros. Así que las ecuaciones deberían describir esa mala calidad de los vasos para transportar oxígeno o bien las nanopartículas, el medicamento, ¿no? Y entonces, pues parece que eso sale bien. Fíjense que esta ecuación viene a complicar la cosa. Si se acuerdan el primer día, Martin la mencionó, la ecuación de Smoluchowski-Einstein, que significa cómo interaccionan esas nanopartículas, por ejemplo, cuando están pegadas 3 y cuando están pegadas 4, ¿no? Pues a lo mejor forman 7. O si son 7, se deshacen en 1 más 6, 2, más un lío, ¿no? Entonces, esos sumatorios están representados aquí, ¿eh? Tamaño de las partículas. Y esa agregación es un efecto no deseado. Queremos que las nanopartículas sean nanopartículas, no cosas raras. Ahí tienen, por ejemplo, un caso muy sencillo, no es real porque es simétrico, ¿no? Entonces, la matriz extracelular no es simétrica, de cómo en realidad la población de células crece en el borde del tumor, ¿no? Y dentro está muerta. Ahí tienen una simulación con los IBM, o sea, siguiendo célula a célula. Y esto también lo reproducimos con las EDPs, pero es un fenómeno que se ve muy bien en los tumores sólidos, y es el fingering, la formación de dedos, ¿no?
Se llama cáncer por eso, ¿verdad? Porque forma esos tentáculos, ¿no? Ahí tienen en color rojo las células que han tenido 4 mutaciones, verde que han tenido 3, amarillas 2 y azules 1. Y si metemos nanopartículas, por ejemplo, alrededor, eso se puede hacer con una inyección, ¿no? Cuando pasa un tiempo, esto es lo que ocurre, ¿no? Bueno, por lo menos en el modelo. Estas partículas han eliminado muchas células, pero hay otras que están en otra fase. Aquí solamente eran rojas, aquí son amarillas. Ahí tienen otro ejemplo, y fíjense que es verdad, en el modelo se ve bastante bien, que las nanopartículas tienen dificultad en entrar en todo el tumor. Afectarán las capas exteriores, pero, por ejemplo, las células malignas que están protegidas por otras hermanas, pues prácticamente no son tocadas por el medicamento, ¿no? En el modelo, estamos hablando del modelo, pero eso es cierto lo que ocurre. Fíjense aquí, efectivamente sería una cosa bastante desastrosa, ¿no? Todas las nanopartículas quedan a la derecha y estas células malignas están aquí felices. Este es un modelo simplificado, con poquitas células. No recuerdo ahora si eran en realidad entre 500 y 1000, ¿no? Pero hay que manejar muchas más para representar un poco realistamente la terapia. Bueno, ya digo que eso es un ejemplo solo de biomatemáticas. Termino con problemas inversos. Los problemas inversos son los que quieren encontrar la causa, no qué es lo que sucede cuando yo pongo una causa, ¿no? Entonces todos recordamos, por ejemplo, que un experto en eso era Sherlock Holmes, ¿no? Ahí tienen un caso, determinar la forma de un objeto, aquí tienen unos objetos que son árboles, conociendo solamente la sombra que proyecta. Sería un problema inverso, fácil o difícil. Bueno, difícil, incluso un caso muy sencillo, ¿no? En ese caso, los dos objetos tienen poco que ver y la sombra... Todos recordamos que técnicamente se llama un problema mal planteado, ¿no? Como así lo dijo Hadamard hacía casi 100 años, un problema, como decían ellos, mal posé, ¿no? Mal posé. Entonces, esto es lo que tiene que tener un problema bien planteado, recuerden, ¿no? Que tenga solución para todos los datos, o dentro de un espacio de datos, ¿no? De continuidad, etcétera, que la solución sea única y que dependa de forma continua de los datos, ¿no? De la charla anterior todos nos hemos recordado que a veces los polinomios cambian sus ceros, aunque sea con un pequeño epsilon en los coeficientes, ¿verdad? Bien, típicamente los problemas inversos son mal planteados. Otro problema mal planteado, aunque solamente para que entendamos un poquito, es la diferenciación numérica. Ahí tiene una función y encima con un poquito de ruido, que está representado con puntos. F de x más ruido, ¿no? Y esta es la derivada de la función con el ruido, ¿no? Numéricamente, esa es la derivada, aunque usemos un h muy pequeño para derivar numéricamente, pues ese problema ya típicamente, todos los que trabajan en análisis numérico, saben que derivar numéricamente no es trivial. Hay fórmulas que lo mejoran, claro, pero en sí es un problema mal planteado. No se pierdan leer algo sobre Tikhonov, que él descubrió la idea esencial para problemas mal planteados, ¿no? ¿De acuerdo? En realidad se trata de buscar como una nueva base, un nuevo espacio donde la inestabilidad es mucho menor. ¿Dónde aparecen problemas inversos? Pues en todos los sitios. Por ejemplo, cuando se hace un TAC, estamos buscando la densidad de ese tumor. Problema de scattering inverso, ¿no? Lanzamos radiación a un cuerpo, tomamos datos de la radiación dispersada y queremos saber cosas sobre ese cuerpo. Identificación de parámetros. ¿Cuál es la conductividad térmica, ¿no? De una esfera cuando conocemos la variación temporal o la variación espacial de la superficie? Análisis no destructivo de materiales. Esto es lo favorito de los ingenieros, ¿no? ¿Cuál es la posición de una fisura o de una burbuja en el acero colado, ¿no? Que no puedo verla, ¿no? Entonces hay que hacer alguna
alguna técnica. Y problemas inversos de conducción de calor. Vamos a ver un pequeño ejemplo y con eso terminamos. Bueno, todos sabemos el problema de transmisión de calor, ¿verdad? La ecuación del calor en una dimensión donde entre 0 y pi, ¿verdad? Pues está aislado, ¿verdad? Ux y Ux vale 0, la salida y la entrada de calor, y ahora conocemos la temperatura en el instante t. La pregunta es, ¿cuál era la temperatura en el instante 0? Nuestra incógnita es la f. Todos recordamos que la solución de esa f es en serie de Fourier, que esta es la solución del problema directo, ¿verdad? Básicamente coeficientes por las funciones trigonométricas por exponenciales. Esta exponencial me dice que cuando yo avanzo en la frecuencia n, se suaviza, pesa menos, y entonces el calor, ¿verdad?, la difusión, tiene una solución suave, regular. Se amortiguan, dice ahí, ¿verdad?, con exponencial de t cuadrado. Pero el problema inverso correspondiente sería este, ¿no? Como la ecuación es lineal, pues podemos también calcular por Fourier, pero la temperatura inicial queda de esta manera, igual, un coeficiente, la parte trigonométrica, pero exponenciales positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que pequeños errores, ¿no?, pues modifican el resultado y es un problema altamente mal planteado, ¿no? A los ingenieros les interesa mucho determinar dónde hay fisuras, por ejemplo, en un puente que no se pueden ver, que no se puede desmontar, en un raíl, en un tanque de un gran petrolero o cosas parecidas, ¿no? Esos programas calculan muy bien qué pasa en 2 o 3 dimensiones con una fisura, cómo evoluciona. Ahí tienen, por ejemplo, una pequeña fisura. Si sometemos a tensiones o compresiones, en este caso tensiones y cizalla, ¿verdad?, a la pieza, pues el programa da esto. El programa me dice que la fisura va a crecer de esta manera y además la velocidad de crecimiento de este extremo y de este otro es distinta. Entonces aquí, por ejemplo, es mayor. Fíjense que no hay simetría, los agujeros no son simétricos, ¿no? Esto es una cosa bien conocida y muy bonita y muy interesante, aunque ustedes pongan 2, 3, 4, 20 fisuras. El programa es típicamente con elementos finitos, ahí los tiene representados, ¿no?, para aprovechar la irregularidad del dominio. Pero el problema inverso más difícil, se trata de ver si existe una fisura o hay varias fisuras. Análisis no destructivo es como llaman los ingenieros a esto, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Se envía ultrasonidos, corriente eléctrica o un campo magnético en la pieza y se mide el efecto de la fisura. Entonces, lo importante es qué matemáticas hay detrás de esto, ¿no? Ahí, por ejemplo, está haciendo, pues, enviar ultrasonidos a un puente, ¿no?, y las fisuras, en este caso superficiales, pues envían una señal alterada. Esta es la idea, ¿no? Generaba una señal, rebota en un defecto o una fisura, ¿verdad?, es medida y con eso decodificamos, ¿no?, con lo que sabemos de teoría de la señal de Fourier y decimos entonces, problema inverso, quién ha producido esa señal. Pero esto era una excusa para hablarles de una técnica que permite calcular problemas muy difícilmente tratables matemáticamente. Y es, por ejemplo, cuando hay un clúster, hay varias fisuras que están asociadas. Si son iguales, si son paralelas, más o menos. Pero si no, es muy difícil saber cuál es el campo que va a producir la señal que van a producir. Entonces, la idea es usar una red neuronal, ahora veremos lo que es eso, ¿verdad?, que se emite una señal, esa señal es reflejada por la fisura y la red neuronal me dice qué pasa, dónde está la fisura, qué tamaño tiene. Una red neuronal es esencialmente, pues, una serie de lo que se llama perceptrones, ¿verdad?, que están aquí. Es un perceptrón, es un pequeño calculador que tiene 2, 3 o más inputs y solo un output.
Aquí parece que tiene más de un output, pero no, es el mismo que lo envía a varios vecinos, ¿no? Tiene una, dos o muchas columnas o capas ocultas y tiene una de inputs y otra de outputs. Aquí hay una, varias y dos capas ocultas. Y la idea es muy sencilla. El output será 0 o 1, depende, si con unos pesos, ¿verdad?, las X superan o no un umbral. Esa es la idea, o sea, elemental. Vamos a ver matemáticamente qué es lo que el reto de esas redes neuronales. En realidad se trata de un problema de minimizar, se trata de un problema de, si quieren, de mínimos cuadrados, ¿no? La idea es construir una red con los omegas adecuados. ¿Y cuáles son los omegas adecuados? Voilà, ahí está, ¿no? Entonces, en cada problema hay que entrenar, y se dice así, hay que enseñar a la red neuronal con casos conocidos. Por ejemplo, hay que decirle, ahí tienes una sola fisura, manda la señal y guárdame lo que sabes. 2 fisuras, cambia la inclinación. Hay que hacer potencialmente millones o billones de experimentos, ¿eh? Depende de en qué campo estemos trabajando. Aquí estamos hablando de un campo. Detectar cuántas fisuras, qué tamaño y qué orientación tienen, ¿no? Pero la idea es un problema de mínimos cuadrados, o si quieren también se puede traducir a minimización. Por ejemplo, estas son unas fisuras que no son paralelas, que no son del mismo tamaño, y a veces, ahí no, pero a veces no están a la misma profundidad, y la señal que emiten es muy complicada. Entonces, el análisis matemático de esa señal no es imposible, pero es extremadamente difícil y aún así no me puede dar toda la información que yo necesito, ¿no? Es decir, sobre la orientación y la posición de las fisuras. De manera que eso es lo que les quería contar. Muchísimas gracias.